Muy buenas tardes a todos, qué bueno que lograron venir. Les presento aquí el equipo Cosuelo, que estamos todos presentes. Además, agradecer al Pato por prestarnos aquí este lugar maravilloso, esta casona de 1700 y tanto para hacer este evento. Este es el primer seminario de agricultura regenerativa en Viña, organizado por Ecosuelo. Mi nombre es Nicolás Puelma, yo soy fundador de Ecosuelo. Y la idea es que avancemos y podamos hacer muchos más. Bueno, cuando hablamos de agricultura regenerativa, está un poco de moda, no lo escucho en muchos lugares. La pregunta es, ¿qué es agricultura regenerativa? Yo creo que muchos de ustedes conocen el concepto regenerativo principalmente en producciones de carne, con pastizales en el sur, donde es lo más común, ¿no? El approach que nosotros hacemos es de la agricultura regenerativa en hortalizas y frutales. Obviamente hoy lo vamos a enfocar un poco más en viñas. Algunos puntos muy, muy importantes para entender lo que es la agricultura regenerativa. Entonces, a ver, lo primero es, vamos a hacer una pincelada y después vamos a entrar en profundidad en cada uno de los aspectos. Pero lo que nosotros hacemos en agricultura regenerativa es potenciar el sistema biológico. Eso es básicamente lo que se hace. ¿Y qué es el sistema biológico? Las plantas tienen dos maneras principales de absorber nutrientes. Una a través del fertilizante inorgánico, que está soluble a través del agua, y el otro es cómo la planta absorbe nutrientes trabajando en sinergia con bacterias, con hongos, como funciona principalmente la naturaleza. Entonces, la planta es capaz de, a través de la microbiología, potenciar la absorción de nutrientes. La fertilidad del suelo es 80% microbiología. Y eso es lo que hemos ido perdiendo con la agricultura actual y lo que tenemos que recuperar. Entonces, puntos claves en la agricultura regenerativa es la eficiencia fotosintética, que es la capacidad que tienen las plantas de captar el carbono, transformarlo en azúcar, en proteínas y distribuirlo, la microbiología del suelo, y bueno, el resto tiene que ver con cómo la planta se puede proteger. A ver, hay que decir que la agricultura tradicional tenemos un problema. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a meter fertilizantes al suelo, partimos con muy buenos rendimientos, con las aplicaciones de urea, de nitrato, de amonio, con plantas muy exuberantes, pero en pocos años pasó que empezamos a perder, por un lado, la cantidad de nutrientes del suelo, preocupándonos principalmente de los elementos que dan más rendimiento, hablemos del NPK, y lo segundo es que fuimos perdiendo la materia orgánica del suelo, fuimos perdiendo el carbono, ¿ya? La agricultura tradicional, el gran problema que tiene es que libera todo el carbono que está en el suelo a la atmósfera. Y como hablamos, la materia orgánica es donde vive la microbiología. Si no tengo materia orgánica, no tengo microbiología. Entonces aquí más o menos podríamos hablar, en general los suelos con más materia orgánica tienen a tener un paquete biológico mucho más robusto. Entonces al perder carbono año a año, lo que estamos haciendo es perder microbiología en los suelos. Entonces, desde los excesos de arauría, el tener suelos pelados, hay un montón de manejos actuales que lo que van haciendo es que van degenerando el suelo. Y el concepto que queremos presentarles hoy es cómo regenerar el suelo, cómo nosotros hacemos que se guarde esa agua, que ese carbono se empiece a incorporar en el suelo. El concepto regenerativo viene de esto, de en vez de tener cultivos extractivos de carbono, que sean regenerativos de carbono, en el fondo que voy aumentando la cantidad de carbono que tengo en los suelos. Lo que ocurre actualmente es que nosotros gastamos cada vez más fertilizantes y más agroquímicos para producir los mismos resultados. Y cualquier productor que uno habla o zona productora, nos dicen, bueno, hace 10, 20 años yo producía este producto o esta viña sin ninguna aplicación, o con 2 aplicaciones la temporada. Y ahora lo que hacemos es que cultivos intensivos como la papa o la cebolla hay que aplicar casi todas las semanas, son 10, 12 aplicaciones de agroquímicos. En las viñas uno ya pensar en no aplicar azufre o cobre, pentahidratado o algún boticida también es impensable. Pero bueno, preguntémonos cómo se producía vino hace un par de años atrás, hace 30 años atrás. Seguramente la carga química era mucho más baja. Entonces volvemos aquí a nuestra primera slide. El corazón de la agricultura regenerativa es la capacidad de la planta de captar carbono. Ese es el concepto más importante. Nosotros en general tratamos con una eficiencia fotosintética del 10 al 15%, totalmente medido. Y eso es un proceso totalmente nutricional. Y cuando nosotros logramos aumentar ese índice fotosintético de 10% a 50, 100% o hasta 300%, lo que hacemos es que la planta empieza a captar mucho más carbono en la atmósfera, empieza a producir
obviamente tiene más azúcar para entregar a las frutas y empieza a sudar mucho más por las raíces. Y ese es el gran problema que tenemos ahora, que cuando tenemos mala nutrición, la exudación radicular es limitada. Entonces no alimentamos las bacterias del suelo y es donde las bacterias empiezan a alimentarse del carbono. Y por eso la agricultura es extractiva. Si nosotros logramos aumentar ese índice fotosintético al 60-70%, la planta va a ser capaz de alimentar todo el sistema e incorporar un montón de carbono, de materia orgánica, en forma de aminoácidos y aminoazúcares, al suelo, potenciando todo este tema microbiológico y potenciando la absorción de la planta del sistema biológico. Entonces nosotros tenemos un planteamiento actual de agricultura que es una nutrición deficiente basada en NPK, a veces sin boro para la floración, a veces un poco de calcio según las condiciones de suelo, y eso nos da una extracción radicular limitada. Y con eso matamos la biología y tenemos tema de extracción de carbono y cada año se nos va a hacer más difícil producir con las mismas condiciones. Lo que nosotros proponemos es mejorar la nutrición, una nutrición fina, bien balanceada, para aumentar este proceso fotosintético, que es un proceso totalmente químico, ¿ya? Con esto, ayudar a la extracción radicular, que ahí nos metemos en el químico biológico, y la misma microbiología nos va a ayudar a absorber nutrientes. Ese es prácticamente el modelo que nosotros queremos presentarles hoy. Así, ¿cómo potenciamos nosotros el sistema biológico? Primero lo que no hay que hacer, cómo nos afecta la microbiología, que es tener suelo pelado se seca, tiene altas temperaturas, tiene exceso de oxidación. Entonces lo que hago con tener un suelo pelado es matar la microbiología. Lo que yo quiero siempre es tener un suelo con cierto tipo de cobertura. La cobertura idealmente viva le entrega fotosintatos y azúcares a las bacterias, y hay cierta incorporación de carbono. Lo otro es cuando yo hago exceso de aradura, exceso de vertedera, donde las bacterias que tengo las voy dando vuelta, entonces hay unas más aeróbicas, otras menos aeróbicas, se van muriendo todas con los cambios, los excesos fertilizantes, los excesos de agroquímicos, y muchas prácticas que están asociadas a lo que hablamos, el exceso de oxidación. Y lo que yo quiero es fuertemente inocular los suelos, mantenerlos ojalá verdes todo el año, ojalá siempre con cobertura, y si tengo zonas secas, ojalá una cobertura muerta incluso, ¿ya? Ahí vamos a conversar un poco de esto. Aplicar mucho menos fertilizantes, y también los fertilizantes salan los suelos. Hay muy pocos fertilizantes que no salan, son nuevas tecnologías, pero cuando aplico muriato, estoy aplicando cloro al suelo, estoy matando todas las bacterias. Bajar la carga química y obviamente tratar de romper el suelo lo menos posible, solo si hay una condición de compactación o alguna condición que no puede ser de otra manera. Entonces aquí les voy a presentar la pirámide inmunológica. Parte del tema regenerativo, el movimiento regenerativo partió en Holanda, también hay un par de doctores en Estados Unidos, fueron los dos lugares donde más partió, y después en Estados Unidos se ha desarrollado muchísimo. Y acá se pudo segmentar cuáles son los estratos de la planta, cuál es su estado. Es una segmentación muy clara, ¿ya? Hay que entender tres cosas para ver tres conceptos clave en la regenerativo. Lo primero es que las plantas balanceadas pueden ser resistentes a plagas y enfermedades. Eso es lo principal. Y lo segundo es que las plantas sanas producen suelos sanos. O sea, la mejor manera de ayudar a un suelo es tener una planta sana, bien balanceada, y la planta sana va a ayudar al suelo. Y después ese suelo se va a balancear y va a poder ayudar a la planta. ¿Ya? O sea, eso es clave. Y si nos vamos ahora a la pirámide, nosotros partimos con lo primero. Lo primero que es el corazón que le decía del sistema regenerativo, que es ese corazón que bombea alimentos para todos lados. Todos necesitamos energía para vivir. Nosotros a través de alimentos, de las plantas, las bacterias, todos lo necesitan. Y aquí la fotosíntesis es cómo la planta captura energía y la distribuye, ¿ya? Entonces, si yo tengo una planta que tiene alta energía, puede tirar brotes nuevos, se puede defender, puede alimentar también la microbiota, pero si tengo una planta débil, sin energía, no puede hacer nada. Y ese es el concepto clave que hay que entender. Cuando la planta empieza a aumentar la fotosíntesis, no solo empieza a tener más energía, sino que cambia la calidad de la energía. Cambia de tener monosacario o polisacario, ¿ya? Y eso es muy importante a nivel inmunológico, porque muchos insectos, muchas plagas se pueden alimentar de monosacarios, pero no de polisacarios. Entonces, hay un sistema de inmunidad pasiva que se basa en cómo tú cambias el perfil nutricional de la planta. Y cuando yo empiezo a tener una exposición radicular alta, empiezo a alimentar bacterias, hongos, y muchas de las plagas que tenemos son hongos saprófitos que se comen las raíces muertas. Atacan la planta cuando la planta ya no es capaz de llenar frutos y alimentar el sistema al mismo tiempo. Por eso, cuando yo logro tener una fotosíntesis del 60-70% de su capacidad, tengo una calidad de azúcar mejor y tengo suficiente azúcar y energía para alimentar el sistema radicular, la microbiología y al mismo tiempo mantener la producción.
Entonces, el primer paso es que yo no tengo enfermedades fungosas, radiculares o de distinto tipo de plaga o enfermedad a nivel radicular, ¿ya? Pues estoy con crecimiento nuevo cada 48 horas, mucha producción de raíces nuevas, ¿ya? Y mantengo suficiente energía para alimentar el sistema. El segundo paso es la síntesis de proteína. La planta, cuando empieza a aumentar su producción y empieza a mejorar su fotosíntesis, también empieza a absorber más calcio. Y eso es un indicio de que la planta está funcionando mucho mejor, ¿ya? Es también muy ayudado por la retroalimentación de las bacterias del suelo que empiezan a ayudar a las plantas a absorber nutrientes. Hay nutrientes de muy fácil absorción, como el potasio, hay algunos nutrientes de media absorción, como el calcio, y hay elementos de muy difícil absorción, como el fósforo. Entonces, cuando yo tengo indicios de absorción de calcio, que pasa mucho en Chile, que tenemos suelo lleno de calcio y la planta no tiene, o por falta de boro, falta de sílice, exceso de potasio, sodio, o por falta de microbiología, que en mi opinión, y con la experiencia que manejamos, es lo más común. Entonces, cuando ya empiezo a absorber más calcio es porque mi planta ya está entrando en el segundo nivel, y ahí pasa que la planta, los niveles de nitrato y amonio empiezan a disminuir, porque la planta transforma nitrato a amonio, amonio a aminoácido, y cuando la planta logra cada 24 horas cambiar todos los nitratos y todos los amonios aminoácidos, porque nutricionalmente está muy balanceada, y volvemos a la inmunidad pasiva. Entonces, ¿cómo yo potencio mi fotosíntesis? Obviamente la planta tiene que tener suficiente agua, luz, y tiene que tener los macroelementos básicos. Pero después, cuando entramos en el detalle de la fotosíntesis ocurre principalmente en la molécula de clorofila. Y la molécula de clorofila está basada de magnesio, fierro y nitrógeno. Entonces, lo primero es lo básico. Si yo no tengo fierro, no voy a tener una cantidad de clorofila o una producción de clorofila adecuada, y voy a disminuir mi fotosíntesis. Lo mismo pasa con el nitrógeno, lo mismo pasa con el magnesio. Después tenemos que tocar un poco el manganeso. El manganeso, cuando viene el agua, se divide la molécula en H y OH, y para ese proceso necesito manganeso. O sea, el manganeso tiene un montón de funciones dentro de regular el potasio. También en el sistema inmune el manganeso es clave para resistencia a hongos y bacterias. Pero si yo no tengo manganeso en las primeras etapas, puede tener una complicación muy grande, porque se va a frenar todo. Puedo tener todo balanceado, pero si no tengo manganeso, la hidrólisis no ocurre y el proceso de fotosíntesis no va a partir. El manganeso solo la planta lo puede absorber en estado de reducción. Entonces, si yo tengo manganeso en el suelo, ¿qué pasa? Que hay manganeso en el suelo, puede ser que la planta no lo pueda tomar, porque está en estado de oxidación, y para que yo lo pueda reducir necesito una microbiología bien fuerte. El manganeso, igual que el calcio, es un elemento clave que cuando empieza a absorberse de mayor manera en el suelo, significa que mi suelo se activó, está funcionando de una manera mucho mejor. Y otros elementos claves para el tema fotosintético es el boro para el movimiento de azúcares y el fósforo como fuente energética. O sea, yo necesito cierto pool de elementos, cualquiera de estos elementos que me falte, y al tiro mi fotosíntesis va a bajar. Por ejemplo, en la zona central, todos los análisis que tomamos estaban con bajo boro, al parecer con bajo frío. Con frío, el boro se sienta a fijar en los suelos. Un tema que en general los suelos tienen harto boro, 2 a 3 partes por millón, pero con suelos muy fríos el boro se limita, y teníamos plantas muy balanceadas con falta de boro. Aplicamos boro y se activó muy rápido la planta, ¿ya? Entonces, eso sería lo primero, ¿ya? El corazón del sistema parte acá. Cuando hablamos del sistema biológico, hablamos de que las raíces, las bacterias, los hongos tienen ciertas sinergias. Se descubrió que las plantas tienen una capacidad de absorber moléculas de peso atómico de hasta 1000. O sea, la planta absorbe bacterias, absorbe aminoácidos completos, absorbe moléculas de urea. Entonces, cuando absorbe bacterias, se come su pared celular, que está hecha de aminoazúcares, y la bacteria vuelve a escupir, y la bacteria va con una señal para ir a buscar un elemento puntual. Entonces, cuando uno inocula harto el suelo, y esto lo hemos visto con las absorciones, la planta no empieza a absorber, por ejemplo, las microrrizas y bacterias solo nitrógeno y fósforo, sino que empieza a absorber, cuando hay buen nivel de fósforo, empieza a absorber calcio y otros elementos, con una absorción inteligente. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Nadie mejor que la planta y con su ambiente sabe qué le hace falta. Nosotros todavía, con todo lo que sabemos, nos falta muchísimo. Todavía sabemos el 10% de lo que pasa alrededor de la raíz, cómo funcionan las absorciones, y millones de cosas que no sabemos. Entonces, esta es una ciencia en total evolución. Entonces, ese es el sistema que queremos potenciar, que la planta y las bacterias trabajen de la mano. Ahora pasamos al segundo nivel de la escala de inmunidad, ¿ya? El segundo nivel de la escala de inmunidad es
la síntesis de proteína. Como yo les decía, hay algunos insectos que comen nitrato, hablemos de pulgones, de los ácaros, hay otros que se alimentan de amonio, que son algunos chupadores, mosquita, polilla, y otros ya que ya se alimentan también de hojas y otros compuestos. Pero lo principal es las plagas más básicas, en este caso hablemos de los frutales de la arañita, el tema de las viñas de la arañita, es muy fácil de controlar si yo bajo el nivel de nitrato. ¿Y cómo bajo mi nivel de nitrato? Teniendo buenas cantidades además de lo que teníamos de fotosíntesis, le sumamos la ecuación azufre, molibdeno y cobre. ¿Ya? Por ahí también podría entrar el zinc también en esta ecuación. Si yo logro que la planta tenga los elementos adecuados para metabolizar el nitrato amonio, aminoácido, cada 24 horas la planta no va a tener nitrato en la hoja. Y va a tener, ojalá, nada de amonio o muy poco amonio. Entonces, arañita y los pulgones ya no me van a atacar. ¿Ya? Si yo logro bajar la unidad de amonio, probablemente también voy a bajar mucho la presión de trips. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, en paltos bajo 50 partes por millón de nitrato y ya no hay problemas de arañita. Y ese es un punto. Entonces hay que encontrar el punto en cada cultivo. ¿Ya? Las viñas en general son bastante rústicas. Llegar a 0 de nitrato no es difícil si yo logro balancear la nutrición. Y hay que tener en cuenta, cada vez que yo aplico algún fungicida, algún insecticida de manera preventiva, la planta lo absorbe. Y al absorberlo, la planta la estresa. Y ese estrés hace que la planta cierre los estomas, entre en proteólisis, empieza a liberar nitratos, amonio, dependiendo del estado de oxidación de la planta, o sea, al comerse los aminoácidos. Por eso, lo primero hay que evitar los fungicidas e insecticidas, y cuando hay condiciones extremas de calor o frío, que también le van a causar un estrés a la planta, lo ideal es manejarlo aplicando aminoácidos. Si yo logro sacar del estrés a la planta y que la planta no entre en proteosis, voy a evitar que se me llene de amonio. Y ese amonio es fácilmente convertible a nitratos si el estado de oxidación de la planta es el que, si la planta tiene un estado de oxidación alto, un potencial de oxidación alto. Entonces, acá lo principal que nosotros queremos es que la planta esté funcionando siempre y que no tenga nada de nitrato en el suelo. Y ahí, como les decía, un sistema inmune pasivo. Vamos a cambiar el tipo de alimento y no va a haber alimento para los nitratos y amonio, para los chupadores. Entonces, se van a ir a comer a otro lado. De ahí, si nosotros, el índice fotosintético se puede medir como nivel de azúcar o se puede medir como Brix. A veces nosotros pensamos en la hoja y lo vemos en potrero, que eso se puede hacer fácil en solanácea, en papa, tomate, en cebolla también, bastante fácil y rápido de medir. En general, cuando uno está sobre 10,5, ya no tiene problemas de chupador. Y si uno llega a estar sobre 11 o 12, la planta es como el número mágico. Llega un sistema inmune que la planta es prácticamente resistente a plagas y enfermedades. El tercer nivel en la escala ya no es solo un proceso químico. Ahora yo necesito un surplus energético. Eso quiere decir que necesito ya tener un sistema biológico muy potente y la planta absorba gran parte de su nitrógeno en forma de aminoácidos. Porque solo así la planta va a tener un exceso de energía que va a poder guardar como grasa. Igual que nosotros cuando comemos mucho, guardamos los excesos de energía como grasa, la planta hace lo mismo. ¿Ya? Y cuando la planta tiene grasa, la absorbe, la guarda en la membrana y también en la cutícula. Y la cutícula hace que los hongos que pueden romper la cutícula no puedan romper la capa de cera. Entonces es una resistencia física. Y para esto necesito una planta que esté muy balanceada, con alta fotosíntesis, con una síntesis de proteína muy rápida y con un sistema biológico muy potente. Y que prácticamente tengo una planta resistente a plagas y enfermedades. Como les decía, nosotros ya tenemos algunas relaciones directas claves. Por ejemplo, cuando hablamos de botrytis en vitis, con buenos niveles de cobre no vaya a tener problemas de botrytis. Obviamente acá es una condición ambiental, o sea, les podríamos asegurar que, pero nosotros ya hemos tenido hartos ejercicios donde bajo hartas condiciones una planta balancea, cuando tienes buenos niveles de cobre, zinc y manganeso, no tienes problema. Pero hay que entender que el cobre ahí no es el cobre, el pentahidratado o el óxido, el hidróxido. La planta está hablando de cobre nutricional. Tú le aplicas un quelato de cobre a la planta lo absorbe, igual que el manganeso y el fierro tienen que entrar en forma de reducción, forma de quelato, y ahí lo puedo utilizar. Y ahí no tiene un efecto de contacto que mata levadura, mata bacterias, sino lo que hace es que entra en la planta y potencia la inmunidad por dentro, que eso es lo que nosotros queremos. Queremos que la planta sea capaz de resistir la enfermedad, no estar aplicando para matar las bacterias todo el rato, sino que la planta sea capaz de hacerlo. Y bueno, hay una relación directa entre manganeso, cobre y fierro al tema de la bacteria. Mira, hay mucho estudio de las relaciones de enfermedades con el balance nutricional. Por ejemplo, zinc y fósforo se asocia mucho al tema de oídios. Ahí podríamos meternos más en detalle si a alguien le interesa. Bueno,
Eso por el lado regenerativo. Ahora yo les voy a hablar del método de ecosuelo. Nosotros tenemos un método que le llamamos de agricultura regenerativa de producción sustentable, que se basa, lo primero, en una potente inoculación. Lo segundo, en tomar análisis. Nosotros lo que hacemos es tomar análisis cada 4 semanas, no dejamos nada al azar. Solo lo que uno puede ver y lo puede controlar. Entonces, si uno quiere ser más eficiente en el uso de fertilizante y estar seguro de que tu planta tiene un nivel para resistir plagas y enfermedades, todo eso se tiene que medir. ¿Ya? Y lo que hacemos básicamente es, radicularmente, también se puede variar foliar dependiendo de la condición, o sea, uno puede aplicarlo esto riego por goteo, riego por pivote, o también riego tendido, pero tenemos a trabajar fuentes de nitrógeno, son aminoácidos, de polifosfatos, de calcio, si fuera necesario, y los potasios de manera radicular, y de un potente programa foliar, donde incluimos el magnesio, el fierro, el boro, manganeso, cobre, zinc, molibdeno. Entonces, lo que les dije, magnesio, fierro, lo básico para la clorofila, quitamos el boro y el fósforo para el movimiento de azúcar, manganeso para la hidrólisis, cobre, zinc, molibdeno, también para la síntesis de proteína. O sea, hay una regularidad dependiendo el lugar, dependiendo del suelo, dependiendo del cultivo y dependiendo su curva de extracción. Por ejemplo, cultivos que tienen mucha necesidad de potasio van a necesitar mucho manganeso también. El manganeso regula el potasio. Por ejemplo, hablamos de papa, de paltos, tienen mucha necesidad de potasio. De hecho, el polen de la palta es la que más potasio tiene, hasta mata a la abeja. Entonces, cada cultivo tiene una necesidad puntual según su condición. Pero acá es clave el tema del programa nutricional foliar. Se puede tirar radicular, sí, pero por arriba es mucho más eficiente, económicamente es mucho más barato también. Aquí tengo algunos ejemplos de la inoculación, ¿ya? Nosotros estamos trabajando un pack amplio de inoculantes que incluye bacillus, levaduras, bacterias y microrrizas. Todo el programa inoculativo va asociado a un sistema semi-anaeróbico, que es un suelo supresor de enfermedades. Entonces, acá tengo, por ejemplo, en la papa, antes de que emerja ya hay pelos regulares, esto es espinaca, muchos pelos, acá teníamos mildio y aquí no había. Acá tenemos, por ejemplo, ensayos maíces de alta densidad, la cantidad de pelos regulares es tremenda. Los pelos regulares son los que absorben. Con el sistema de inoculación nosotros aumentamos la zona de absorción más o menos en 7, desde nutrientes también a estrés hídrico. Esto fue ensayo que hicimos en viñas. La parte con inoculación de fósforo nos dio casi 500 partes por millón más en la savia de fósforo. O sea, es tremendo. Normalmente una planta con 500 partes por millón está. En este caso, solo con la inoculación de microrrizas y bacterias hemos sido capaces de absorber el fósforo que necesita la planta para el cultivo, sin necesidad de apoyar nada externo. También da una condición de que probablemente haya fósforo disponible en el suelo, pero las microrrizas te ayudan mucho, principalmente al nitrógeno y el fósforo. Y cuando ya esos niveles están adecuados, potencian otra absorción también. También interesante que bajó mucho también la absorción de aluminio. ¿Ya? La absorción de sílice es buena hasta cierto punto. Cuando hay buen sílice significa que tenéis buena vida bacterial, pero cuando hay exceso de aluminio y sílice es porque también hay ciertos problemas regulares asociados a nematos. Entonces el hecho de poder bajar la absorción de aluminio es un súper buen indicio de una microbiología más balanceada en el suelo. Este tema es, yo diría que, uno de los temas a tratar más importantes en el manejo de las viñas, que es el manejo del potencial de oxidación. ¿Ya? El potencial de oxidación es la razón por la que tenemos enfermedades vasculares. ¿Ya? Nosotros, al igual que el pH, que es el potencial de protones, está el LH, que es el potencial de electrones. ¿Ya? Entonces, mientras yo empiezo a aumentar, tengo un potencial de oxidación más fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo algunas moléculas en el suelo, se van a oxidar. Por ejemplo, si yo tengo fierro, va a quedar como óxido de fierro, la planta no lo va a poder ocupar. Si tengo nitrógeno y tengo exceso de oxidación, la planta va a quedar como nitrato. Y si yo tengo, por ejemplo, lo opuesto, un suelo más reductivo, ¿ya? Con un potencial de oxidación más bajo, el nitrógeno va a quedar como amonio. El manganeso va a quedar reducido, igual que el fierro, y la planta lo va a poder ocupar. El problema que nosotros tenemos que tener los suelos sin cobertura hace que haya mucho intercambio de oxígeno, meter nitrato, NO3, estoy metiendo mucho. El tema de la cal también, por eso es mucho más recomendable usar otra fuente, el ácido fosfórico, son grandes oxidadores, igual que muchos de los agroquímicos. Y el problema es cuando yo tengo un suelo demasiado oxidativo, lo que empiezo a crear son bacterias aeróbicas. El gran problema de las bacterias aeróbicas es que se crea un ambiente extremadamente oxidativo que
en enfermedades vasculares asociadas al xilema es porque ese exceso de oxidación entra a la planta. Y cuando yo tengo una planta con un potencial extremado oxidado, que obviamente está asociado al suelo, las enfermedades vasculares empiezan en el floema. Entonces, hay una condición para cada bacteria, bicho, nemátodo, ¿ya? Y está muy asociado a la oxidación, el tipo de oxidación. Nosotros cuando aplicamos mucho agroquímico, lo que hacen es que sobreoxidan la condición, y por eso matan, porque es tan oxidado que matan hasta los hongos, ¿ya? Pero lo que nosotros queremos hacer es bajar nuestro estado de oxidación, entonces llegar a este punto, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? En el suelo es fácil, yo no aplico más nitrato, no aplico más ácido fórico, uso fuentes de fertilizantes que no oxiden, que no sean oxidadoras, ¿ya? Y lo otro, lo que estamos haciendo son estas aplicaciones de bacterias semi-anaeróbicas, bacterias que sean supresoras de enfermedades, donde obviamente se suman también las microrrizas. Yo haciendo un complejo semi-anaeróbico, logro mover el estado de oxidación dejándolo en un lugar de plantas sanas, supresión de enfermedades. Y lo hemos visto en viñas que hemos trabajado, donde hemos parado las enfermedades vasculares. De hecho, acá mismo lo hicimos, aplicando el pool de bacterias semi-anaeróbicas, ¿ya? Lo hemos visto también en uva, en parrones, y es fácil. Nosotros lo que tenemos que hacer es, ojalá usar cobertura, inocular bacterias, dejar de aplicar y siempre tener los suelos cubiertos, y podemos parar este enrollamiento de las plantas, podemos parar estas enfermedades vasculares. Este es un tema súper interesante, ¿ya? Y está asociado, una vez que cada vez que uno gana un protón, pierde un electrón. Entonces cada vez que yo me empiezo a acidificar más, ¿ya? Empiezo a perder esta oxidación. Lo único que podríamos decir que la fotosíntesis de aquí, que es un proceso reducido y ácido. En fondo, aquí yo cargo energía, y cuando me voy para acá yo pierdo energía, cuando salgo hacia el extremo alcalino y oxidado, ¿ya? Así que acá también, dentro del sistema que nosotros trabajamos, son prácticas para tener un suelo semi-reducido. Como medimos nosotros la herramienta de evaluación que usamos es un análisis de savia. Análisis de savia es una herramienta extremadamente precisa y rápida, donde cada 4 semanas sacamos el perfil nutricional de la planta y según eso tomamos decisiones. Entonces yo tengo buenos niveles de potasio, no voy a aplicar potasio. Acá yo puedo ver el nivel y la reserva. Muchas veces la planta no tiene fósforo porque le falta zinc, le falta algún elemento para competir, tengo exceso de cloro porque me falta azul y fósforo. O sea, acá hay un montón de relaciones entre los nutrientes que me permiten tomar decisiones adecuadas para el cultivo. Acá tengo algunos ejemplos, como subiendo el índice fotosintético, estoy en cerezo, subimos de 1 a 3, y con esto subió el calcio de 1.300 partes por millón a 5.700 partes por millón, ¿no? Como cuando la planta empieza a funcionar mucho mejor, es capaz de absorber mucho más nutrientes. Esto es cuando yo les digo que partimos a veces con el 10% de la capacidad fotosintética, algo que ocurre, está en 0,2, o sea, la planta está por suerte sobreviviendo, y la podemos subir a 2 solo en un corto periodo de tiempo, aplicando lo que es necesario. Acá tenemos otro ejemplo de 0,2 a 6, también aumentó mucho el calcio. Bajamos los nitratos 200 partes por millón a 0. O sea, cuando nosotros partimos con la evolución, parte el aumento de calcio, el índice fotosintético, y también bajamos los nitratos. O sea, está todo amarrado. Significa que la planta está empezando a funcionar de una manera mucho más adecuada. Entonces, lo que nosotros hacemos es, como les decía, tomar una medición, inocular de una manera muy fuerte al principio. Tenemos un programa por cultivo y partimos con una medición cada 4 semanas, ¿ya? Y claro, una vez que ya tenemos esta información, eso tenemos una aplicación para ir graficándolo y vamos a ir viendo nuestra evolución. Por ejemplo, acá vemos que partimos en principio de noviembre con 0,6, después a fin de noviembre 0,9 y en diciembre con 1,8. O sea, triplicamos nuestra eficiencia fotosintética. Los nitrógenos se mantuvieron menos parejos, pero el nitrato bajó de 400 a 0 y el amonio también bajó de 600 a 200, ¿ya? Y nos permite también manejar los nutrientes. Por ejemplo, acá el fósforo es muy móvil. A mí no me conviene tener una hoja nueva con tanto y una hoja vieja con tan poco. Si yo quiero tener una buena reserva de fósforo, lo ideal es que esté más equilibrado y ojalá tener más fósforo en la hoja vieja que en la hoja nueva. Entonces, acá nos permite este sistema tomar decisiones adecuadas de cantidad, de frecuencia en nuestro manejo fertilizante y hacerlo mucho más eficiente y llegar a tener equilibrios mucho más adecuados como este. Podemos adelantarnos una eficiencia de 3 a 4 semanas antes que ocurra, y también, como está de caro el fertilizante, no perder plata fertilizando cosas innecesarias, sino que aplicar justo lo que la planta necesita, sin salar de más el suelo, sin afectar la microbiología. Entonces, nuestro sistema es general, nosotros siempre tomamos una muestra de suelo, ¿ya? Para saber nuestro nivel de cationes, aniones,
y poder tomar decisiones. Si tengo un problema de calcio, puedo saber si es un taponamiento de suelo o realmente el suelo no tiene poco calcio, ¿ya? Como ejemplo. Y después tenemos un sistema de toma de muestra por cultivo. Normalmente en los parrones partimos después de rotación, cuando tenemos el primer brote, después justo post cuaja y después maduración. A veces en carmenero, cepas muy tardías, hacemos una cuarta, ¿ya? Eso depende también de lo que quiera cada uno. Lo ideal es que las mediciones se hagan calendarizadas cada 4 o 5 semanas, pero esa es la única manera de poder llevar la nutrición bien seguida y tiene que ser un sistema bien ordenado, ¿ya? O sea, desde que se toma la primera muestra, nosotros con nuestro equipo se calendariza y se organiza desde el principio el protocolo de toma de muestra, las reuniones post-análisis, etcétera, ¿ya? Acá les vamos a dar unos ejemplos puntuales que hemos hecho. Esta es la viña Un Carmenero, en Quinta del Coco, de artesano. Esto fue cuando partimos, tomó la primera muestra en noviembre, perdón, en octubre, con un Brix de 4,8, ¿ya? Por ejemplo, un calcio de 308. Y acá vimos, el índice fotosintético está muy bajo, tenemos bajos niveles de cobre, de fierro, de molibdeno, ya sabemos la importancia de cada uno de los elementos, y reservas bajas de calcio, boro, azufre, zinc y manganeso, ¿ya? Siempre vemos que el color claro es la hoja nueva, el color oscuro es la hoja vieja, y ahí a través de la movilidad de nutrientes nos permite tomar decisiones. ¿Qué hicimos acá? Inoculamos, aplicamos cobre quelatado, fierro quelatado, y después Immunity, una mezcla de boro, manganeso, molibdeno más zinc, ¿ya? Acá las prioridades, la primera prioridad es subir el índice fotosintético, y la segunda prioridad es manejar los excesos o las otras deficiencias. Pero lo primero que hacemos cuando hay un análisis y hay hartos problemas es cómo subo el índice fotosintético. Y acá, ¿qué hicimos? Después, la próxima medición fue acá en enero, subimos el índice fotosintético a 14, el nivel de calcio subió a 600, y bueno, acá vemos los elementos cobre, hierro, que ha sido mucho más balanceado. El nivel de nitrógeno, ojo, sin aplicar nitrógeno al suelo, hicimos un par de aplicaciones bajas de aminoácidos a un nivel excelente, estamos hablando 1200 partes por millón, que sobre 1000 en viña es excelente, pero sin nitrato y sin amonio. O sea, la conversión de síntesis perfecta, ¿ya? Ojo, cuando estamos, yo le hablaba que 12 es el número mágico, aquí nosotros llegamos a 14. O sea, esto es extremadamente bueno. Y esto también se da porque, claro, acá también hay una condición natural de un suelo profundo, muy fértil. Entonces, si tú logras activar un suelo como este, vas a tener resultados increíbles. Acá, por ejemplo, en Artesano lo que hicimos fue, si vemos el historial de los 4 análisis, subimos los niveles de Brix de 4 a 14. El nivel de calcio partió de 300 partes por millón y llegó a casi 2500. Lo que les hablaba de la relación de calcio-manganeso como índice de la activación del suelo, partimos con el calcio, subió a 2500 y el manganeso subió de 2 partes por millón a 55 partes por millón, ¿ya? Y eso, claro, nosotros hicimos 1 o 2 aplicaciones de manganeso, pero muy bajas. Lo que hicimos fue activar el suelo para que empiece a absorber el manganeso, para que empiece a absorber el manganeso disponible, empiece a reducirlo y que sea capaz de absorberlo. Y acá, por ejemplo, tenemos el nitrógeno. Tenemos la hoja nueva, que es el azul, la hoja vieja, que es lo rojo. Tú siempre quieres tener más nitrógeno en la hoja vieja que en la hoja nueva. Eso significa que tu reserva está buena. Eso está bastante balanceado entonces acá. Y los niveles de nitrato y amonio, siempre hoja nueva y hoja vieja, solo los tuvimos al principio, después ya no tuvimos más nitrato y ni más amonio. Y ahí eso significa que pasamos el segundo nivel de la escala de inmunidad. Acá también pasó algo, que pegó una lluvia muy fuerte, y nosotros lo que hicimos después de la lluvia fue meternos con el dron, con una aplicación con cobre, y un poquito de manganeso quelatado, cobre quelatado y manganeso quelatado, también con un poco de probión, que es una mezcla de bacillus subtilis más bacterias, cosa que aplicara los productos, y por otro lado también que el viento ayudara a secar un poco, para evitar la aplicación de algún fungicida, ¿ya? Y para eso también hicimos unos ensayos con la eficiencia de la absorción en drones, con 20 litros por hectárea. Este es el testigo, que está en 311, nosotros aplicamos acá con agua normal, agua de la zona, que tiene 150 partes por millón de carbonato, y la eficiencia fue muy, muy baja, subió a 320. Y esto lo hicimos con agua purificada de bidón, que tenía 3 partes por millón de carbonato, y subió a 400. O sea, con esto podemos ver que la aplicación en drones en las viñas tiene mucho sentido a nivel nutricional, siempre y cuando use agua de buena calidad. Entonces yo recomendaría, que es una muy buena herramienta, siempre y cuando usemos agua filtrada, y eso usan 20 litros por hectárea, es una luca, son 2 lucas más por hectárea lo que me gasto, pero
tengo la seguridad, ya sé, estoy aplicando algún fungicida sistémico, algún bactericida o algún nutricional, de tener una absorción adecuada. Acá es otra viña que también partimos trabajando, partimos este análisis también de octubre, partió con un índice de 2, muy, muy bajo, imagínate, de 2, o sea, al 15% de lo que queremos, ¿ya? Tiene muy bajo cobre, potasio, calcio, zinc, molibdeno, también reserva baja de fósforo, fierro y manganeso. Lo que hicimos aquí fue inocular, trabajamos con, esto es una viña orgánica, así que teníamos muchas limitaciones en el tema de las aplicaciones, así que aplicamos cobre orgánico, que la atado también, aplicamos alga con microelementos, que tenía un poquito de todo, que era dentro de las herramientas que teníamos disponibles, y después también hicimos una aplicación de zinc orgánico, y acá llegamos a... Después tuvimos acá, lo subimos un VIX de 10, o sea, de 2 subimos a 10, con niveles de calcio mucho más altos. Y acá fue re interesante porque, por ejemplo, el manganeso, nosotros no aplicamos manganeso en esta línea. Solo inoculamos y activamos el corazón fotosintético y la planta fue capaz de inocular, de aumentar la vida bacterial, de potenciar las bacterias y hongos del suelo y empezó a absorber manganeso como loco. Entonces nosotros vemos los niveles de cobre, de calcio, perdón, y manganeso, empezaron a aumentar tremendamente sin aplicar calcio y manganeso. Al final nosotros tenemos una mina en la zona central de nutrientes en el suelo y cómo nosotros potenciamos a que eso ocurra, a que eso se absorba. Entonces, bueno, nosotros confiamos mucho en nuestro método suelo, creemos que regenerar los suelos es la agricultura del futuro, de bajar la carga química, ya sea para el que consume, para el vecino, para el que aplica, es el camino. También bajar la carga de fertilizantes, especialmente por un tema, desde salar los suelos, el tema económico, pero tener claro, nosotros podemos producir suelos sanos a través de tener plantas sanas. Hay nuevos desafíos que vamos a tener que trabajar en el tiempo, dentro de esto están los cultivos de cobertura, hay un mundo por descubrir los cultivos de cobertura, y estamos trabajando con algunos especialistas para seguir desarrollando eso. Esa es la mejor manera de mantener la microbiología, mantener el agua, cuidar la materia orgánica, evitar la erosión. Después hay otro concepto que es cómo nuestros manejos nutricionales y tipos de aminoácidos inciden en el sabor de la uva, que es un tema muy específico, pero es un tema también muy importante. Aquí tuvimos un Brix más alto de lo normal, condiciones que el Pato nos puede comentar en detalle, ¿ya? Y probablemente vamos a poder probar el vino a ver cómo nos fue. Después viene otro tema de nuevas inoculaciones, cada día se sabe de más bacterias, ya sea desificadoras de nivel foliar o, o de absorciones radiculares, y después viene todo el desarrollo de microelementos nuevos que, bueno, hablamos del molibdeno, está el titanio, está el cobalto, está el serio, el níquel, que, como les decía, son cofactores enzimáticos, cada uno tiene una misión muy importante, y cuando falta un elemento, un proceso no funciona como corresponde, ¿ya? Entonces, por eso es importante que tengamos todo muy balanceado. Yo creo que ese es el camino que queríamos seguir. Acá están los datos de contacto de nuestra gente, tenemos una persona en la sexta, en la séptima, en la octava, estoy aquí en la zona central, trabajamos todos muy de la mano, así que bueno, la invitación es a trabajar con nosotros, y les mando un abrazo, muchas gracias por participar. Que esté muy bien.